Para todos nuestros queridos hermanos, una vez más damos gracias a Dios por esta oportunidad de tener este espacio en esta noche. A toda la audiencia les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, les estrechamos un saludo y que la gracia de Jesús esté en cada corazón. Agradecemos infinitamente a nuestro Creador. Vamos a tener el inicio de nuestro estudio, nuestro tema de esta noche, pero vamos a tener la lectura de Éxodo capítulo 20, el versículo número 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Amado Dios que habita en los cielos, muchas gracias por darnos una oportunidad de poder continuar con los estudios de su palabra. Bendíganos, ayúdenos y que estos temas sean para nosotros un espacio tan importante de poder recapacitar y poder llevar nuestros pensamientos a la forma correcta, de donde sus enseñanzas nos motivan, nos ayudan a ver nuestra forma de vida. Acompáñanos, ayúdanos a toda la audiencia, por favor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta oportunidad que el Señor nos concede, vamos a tener nuestro estudio basado en la palabra del Señor. El tema: honra a tu padre y a tu madre. Vamos a ver qué referencias nos da la Biblia en relación a esto, que para nosotros en realidad debiera ser un tema trascendental de mucha importancia en la sociedad, en los concilios educativos, en el ministerio de educación, en nuestras iglesias y sobre todo en nuestros hogares. Lo que vamos a considerar es un asunto muy delicado. Parece ser, hay algunas cosas que pueden ser contradictorias, pero en ningún momento la Biblia nos hace entrar en ese exégesis de cosas que pueden crear un conflicto en nosotros. Aquí vamos a ver realmente qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la honra, del respeto a padre y a madre. Yo voy a explicar algunas cosas que por ahí son un poquito delicadas, pero que al final tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Aquí hay un pensamiento que comparto en la siguiente manera, que dice: cuán importante es que los padres den a sus hijos la debida instrucción desde los años más tiernos. Qué bien, qué interesante pensamiento. Los padres den a sus hijos la debida instrucción. Es decir, el padre se vuelve un tutor, un guía para su niño. Y esto requiere una tarea de mucha paciencia. Dice aquí que debe darse una instrucción en la infancia más tierna. Y es aquí donde comienzan las fallas en nosotros como seres humanos. Desde que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios como un Padre celestial, heredaron toda una naturaleza sujeta a la desobediencia. Gracias a Dios porque Jesús hizo un rescate inmenso por ellos y por toda la raza y por todos nosotros. Pero aquí la instrucción de un padre a su hijo debe enseñárseles a obedecer el mandamiento que dice, presten atención a esto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo les pregunto en esta noche, ¿quién manda en el hogar? ¿Mandan los hijos o mandan los padres? ¿Quiénes tienen la mayor autoridad? ¿Son los padres dirigiendo a sus hijos o son los hijos dirigiendo a sus padres? Parece ser que esto se ha vuelto un conflicto muy serio. No es extraño ver que un hijo le levanta la voz a su padre.
No es extraño ver que un hijo muchas veces quiere alzar su mano contra su padre. Y no es extraño de ver que los afectos se han perdido. No hay sentimiento. Es raro ver que un hijo diga a su padre, te quiero, te amo. Es raro ver que esa familiaridad que une los vínculos de la familia en un núcleo familiar se estén estrechando cada día más. Papá llega, dice aquí está el dinero, esto es lo que va a necesitar. No hay tiempo para él, no hay orientación, no hay guía y los padres son los últimos en venir a ver lo que muchas veces pasa dentro de ese círculo familiar. Ahora, pero acá es muy interesante porque la educación o la formación de un hijo no es fácil. Explico. Cuando dice honra a tu padre, ¿cómo un hijo puede honrar a un padre que fue irresponsable con él? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Eso es como cuando dice que el hombre es cabeza del hogar, pero cuando él está desorganizado en sus vicios, en su mala vida, no puede ser cabeza del hogar. Pero aquí es interesante porque dice, honra a tu padre. Es decir, cómo un padre puede alcanzar el respeto y la honra de su hijo a menos que éste haya inculcado desde sus más tiernos años de infancia. No puede decirle que le dé respeto cuando él no le dio respeto. Y por eso muchos dicen, yo tengo mamá, pero no tengo papá. Otros dicen, yo tengo papá, pero no tengo mamá porque fue irresponsable. No le dio la educación, no le dio la formación, lo dejó abandonado, lo regaló y hoy por hoy no lo reconoce como su padre. Entonces, ¿cómo se puede aplicar a Éxodo que dice, honra a tu padre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da? Quiero explicarles un poquito acerca de esto. Más vamos a ver detalladamente que la frase honra a tu padre, ¿en qué sentido está orientado esto? La paternidad desde el principio de la creación fue un asunto que requirió bastante, ¿cómo podríamos decir? Seriedad. Era estricta la paternidad y esta paternidad tenía que ver con ciertas reglas. Antiguamente, según Deuteronomios capítulo 21, el verso 18, veamos qué declaración nos da la Biblia en relación a esto que estamos aquí mencionando. Dice así lo siguiente: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, y no obedeciere a la voz de tu padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Antiguamente, en la época de Israel, cuando un hijo había desobedecido a la voz de su padre y lo había castigado y aún así continuaba desobediente, entonces lo presentaban a otra estancia. Y esta estancia eran los ancianos y ellos tenían que analizar el caso. Los padres decían, este es nuestro hijo, contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es borracho. Por estas razones tenía que ser presentado al concilio. Borracho, bebía bebidas narcóticas, bebidas embriagantes, bebidas fermentadas y era desordenado para comer. El glotón es una persona que come solo una vez, es decir, desde la mañana hasta que anochece. Intemperancia, come en todo momento. Y este joven tenía que ser llevado de esta manera. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El verso 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Analicemos un poquito. Si esta fuera la regla en los hijos de hoy, ¿cuántos hijos habrían hoy? Quizás ninguno, porque hay mucha desobediencia. Pero dice aquí que llevaban a este muchacho, lo apedreaban y moría y así quitaban el problema. Por supuesto que
esta no es la regla que el Señor ha establecido para formar una familia. Pero sí es interesante que la Biblia, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, aquí hay algunos detalles que yo quiero que nos detengamos. Porque el gran problema que nosotros hemos enfrentado es el descuido y la indiferencia. El tema honra a tu padre y a tu madre es un asunto que tiene demasiado análisis para considerar los puntos más delicados. En el libro de Efesios quiero que vayamos aquí inmediatamente y veamos algunos detalles que son muy específicos en la palabra del Señor. En el libro de Efesios capítulo 6, el verso 1 nos dice aquí la siguiente declaración: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vean cómo comienza el versículo. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ahora, ¿quién le enseña a un niño a obedecer a su padre? Celestial, hablando de Dios, es su padre. Pero si su padre no tiene temor a Dios, no le puede dar esa formación. El niño va recibiendo otra formación, gritos, malas palabras. El niño va desfigurando su aspecto de conducta. Entonces dice, hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego introduce en el verso 2 el texto de Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que a un hijo le vaya bien, tiene que someterse a este punto. Honra a tu padre, respétalo, obedécelo, trátalo bien, sé cariñoso con él, sé tierno con él, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando se pierde el respeto a un padre, se pierden los derechos de una bendición. Hay muchos hijos que olvidaron a sus padres y los dejaron botados y abandonados como que si no existen. Pero aquí es interesante porque la lectura tiene que ver con el aspecto de una formación. Veamos aquí el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Veamos dónde comienza. Es decir, el padre no debe maltratar a su hijo. Debe de corregirlo, debe de castigarlo, pero debe de razonar con él. No debe de ser un castigo violento. Tampoco debe de ser un castigo solo porque se antoja. Sino que aquí lo que está diciendo es, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, si no dice, criadlos, formadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí viene la formación de un niño. Es decir, primero se le da la enseñanza, el temor y el respeto a Dios. Cuando honra a Dios, va a honrar a sus padres. Un niño no puede honrar a su maestro allá en el centro educativo, en la escuela, cuando no honra a sus padres. Y el papá dice, manda a este niño a la escuela para que aquí se pueda componer un poco. Pero no es esa, el método está muy equivocado. El niño refleja afuera lo que es dentro de su hogar. Lamentablemente, nuestro alejamiento de Dios ha hecho que nosotros tengamos una formación lejos. Proverbios 22 dice en el verso 6, instruye al niño en su camino. O sea, es decir, hay que darle tutoría desde que está pequeño para que cuando ya sea grande no se apartará de él. Ahora, aquí hay cosas muy interesantes que deben de ser muy vitales para nosotros como familia. Cuando dice, créalos en disciplina, deben de haber normas, deben de haber reglas, pero luego dice, amonestación del Señor, que él vaya teniendo el temor a Dios, no tanto el temor a su papá, que lo ve allí en su mano un látigo, y el niño tiene miedo más al látigo que al papá, y papá dice, me obedecen, pero yo diría, eso es un miedo que a él le tienen, no es que le están obedeciendo. Entonces aquí hay algo muy interesante. Veamos este pensamiento. Los padres y las madres que ponen en primer lugar a Dios y que enseñan a sus hijos el temor del Señor, que es el principio y la disciplina, glorifican a Dios delante de los santos ángeles y delante de los hombres. Qué interesante esto. Los padres
que ponen en primer lugar, dice aquí, en su familia y enseñan a sus hijos el temor de Dios, están glorificando a Dios. ¿Qué piensa usted cuando ve a un niño pequeño y papá lo mira que está por ahí quizás cantando una música, bailando, y el papá se sonríe y le hace una gracia? Porque claro, el niño no tiene temor, él es inocente. Papá no está enseñando al niño. Pero es interesante aquí porque está hablando de cómo presentar una familia ordenada y disciplinada. No es extraño, Cristo no es un extraño en los hogares. Jesús se vuelve un hombre importante dentro de la familia. Se vuelve venerado, se vuelve glorificado y los ángeles se deleitan en un hogar donde Jesús está así, donde se enseña a los niños a reverenciar la religión y también la palabra de Dios. Qué interesante para nosotros esta parte. Ahora quiero recalcar un detalle. En los hogares no tenemos que ir a los extremos. Lo más difícil en la paternidad es mantener el rigor y también el amor. Es decir, las normas que establecen los parámetros para inculcar estos principios son vitales en la forma de vida de nosotros. Y no hay manera de hacerlo a menos que nosotros vayamos a Dios. Cuando vamos a Dios no debemos de caer en el extremo de que este hijo tiene que ser así. Tampoco, si nosotros no hemos llegado a Dios, no podemos llegar con esa norma. Pero sucede que podemos caer en el problema de la indulgencia. Y la indulgencia es la que ha cobrado tributo sin misericordia en miles de hogares. ¿Qué es la indulgencia? Vean aquí este pensamiento. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. La maldición más grande en un hogar es dejar que el niño haga lo que él quiera. Como cuando usted sale y va por ahí al mercado, al supermercado, y el niño forzadamente usted tiene que comprarle lo que él dice. Y una vez que él le ganó esa ventaja, el niño ganó autoridad. Y cuando nosotros queremos poner autoridad sobre ellos, ya nosotros no podemos. Porque él llora y como él llora hay que darle para que no llore. No debemos permitir ni tan siquiera un poquito de esa ventaja en un niño. Usted como padre, yo como padre tenemos que tomar la responsabilidad de ser muy serios en este asunto. Ser muy responsables. Ser padre no es solo engendrar, darle de comer, ir a la escuela, sino que tiene que tener una formación que le permita ver los principios morales. Porque ahora ya no hay valores. Porque los niños por ahí ya no saludan, ya no dicen con permiso, por favor. Porque hay una degradación de los valores por lo mismo. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que son perjudiciales, los hijos pierden todo el respeto por los padres. Ahí está. Usted deja ir a su hijo a un lugar, a un cine, a un paseo que no es correcto. Esto comienza a perder fuerza en el hogar. Y el esposo le dice, ahí ve vos. Luego dice, decile a tu mamá. La mamá le dice, ahí ve vos. En verdad, esto no debe de ocurrir. Si papá dice no es no. Y mamá dice, ¿qué dijo papá? Que no. Bueno, entonces allí terminó. Pero comienza aquel cruce de palabras. Que ahí ve vos, que yo no sé, que ya está grande. Y esto genera una confusión. Y lo que más tarde encontramos son problemas. Toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre. Y son llevados cautivos a la voluntad de Satanás. La influencia de una familia mal gobernada se difunde y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias y a las comunidades y a los gobiernos. Por eso estamos como estamos. Tenemos un problema en la sociedad. Ni el mejor instituto cristiano puede darle formación a un niño, porque estos valores se perdieron en el hogar. De honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay una especificación interesante. Este quinto mandamiento sostiene que se debe a los padres
mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado. Ese rebaño que usted tiene en su casa de 2, 3 niños, ese es un rebaño que está bajo la responsabilidad suya delante de Dios. Esos niños no son suyos. Salmos dice, herencia de Jehová son los hijos que me dio, cosa estima del fruto del vientre. Es decir, lo que aquí dice, que estos son colocados bajo nuestros cuidados, ordenó que durante los primeros años de vida, los padres estén en el lugar de Dios respecto a sus hijos. Oiga bien esto, querido hermano y amigo que está allí escuchando. Usted ocupa el lugar de Dios. ¿Cómo actuaría Dios? Y eso es una pregunta que requiere bastante consideración. Dice aquí, el que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. El quinto mandamiento no solamente requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen, que sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que los consuelen en su vejez. También encarga esto a cada hijo. Esto es lo que significa el quinto mandamiento. Es decir, que los hijos sean respetuosos, que no alcen la voz a sus padres, que sean sumisos, que cuando su papá le dice no va, él respeta, pero para eso debe de haberle inculcado antes. Dice que deben de ser tiernos con ellos, respetuosos, pero cuando nosotros vemos los cuadros ahora, papá trabajando duro y el niño y la niña con un teléfono. Son adolescentes, en la casa se les hace todo y ese es un crimen. Se comete el peor error de la vida y más tarde tenemos que estarnos lamentando y pidiendo consejo cuando las cosas ya están hechas. Queridos hermanos, si hemos cometido errores, pidámosle a Dios que nos perdone en esto, porque los hijos son para ayudar a sus padres. Y aquí viene un punto que lo voy a mencionar. Y este punto que yo voy a mencionar, quiero decirles que debe de interpretarse muy bien. Génesis 2, el versículo número 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay hijos que piensan que porque ya están casados, pierden la responsabilidad, ya no son responsables de sus padres. Aquí la frase donde dice, por tanto dejará el hombre, se va a separar con una responsabilidad aparte. Los hijos no deben de estar allí con sus familias y sus padres porque esto genera ciertos conflictos. Esto, quieras o no, ocasiona problemas por muy bien que se lleven. Y aquí la regla de Dios es, dice, dejará el hombre, se va a apartar para llevar sus responsabilidades aparte, pero no olvidando la responsabilidad del quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice, no dejará, sino honra, respétalo siempre. El hijo, aunque esté casado, no importa cuántos años tenga, siempre va a necesitar del consejo de sus padres. A menos que sus padres no sean temerosos y no quieran nada con Dios, no puede pedir una ayuda, porque todo consejo será equivocado. Pero aquí lo que dice es una especificación muy clara. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allá, punto y aparte. Pero las responsabilidades no se eximen, no se limitan. Y esto es muy interesante. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ya para morir, es interesante que Jesús miró a su madre y dijo, he ahí tu hijo. Jesús nunca se olvidó de su madre. Qué interesante es que un hijo nunca olvide la responsabilidad de sus padres. No importa en la distancia que se encuentre, hágale una llamadita, pregúntele, mamá, ¿cómo estás? Tristemente, hay una fecha para las madres. Por ahí hay un mes en el año que se celebra el Día de la Madre,
reciben regalos y es el único día en su vida. Una madre no se conforma con eso. Para mí, una madre no se debe de acordar de esa fecha. Para un hijo debe recordar que son todos los días del año, todo el resto de su vida, no solamente esa ocasión. Y que el mejor regalo que un hijo le puede dar a sus padres es la obediencia, el respeto, el cariño y el amor y el cuidado que tenga por ellos. Entonces, nosotros estamos en una fase que es muy delicada en la historia de la humanidad. ¿Qué nos dice el Señor acerca de estas cosas a nosotros? En el libro de 2 Timoteo capítulo 3 hay una frase que sí debe de preocuparnos. Y vean lo que dice aquí este versículo. Debe de saber esto, dice el verso 1, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahora, noten aquí, hay dos cosas. Y esto sí quiero que nosotros lo tomemos en cuenta en este versículo que está muy especificado acá. Es decir, la desobediencia y no hay afecto. Dice ahí, desobedientes a los padres, ingratos. Es decir, ¿cuántos hijos maltratan a sus padres? Diciéndoles el nombre, diciéndoles frases de viejo, a menos que sea de cariño. Pero es interesante que no hay obediencia. Los padres se ven como que si no tuvieran hijos, sin afectos. No hay un abrazo, no hay una expresión de bondad, no hay una mano que le diga, papá, yo te voy a ayudar a hacer esto hoy, no trabajes, siéntate ahí, ya trabajó lo suficiente. Padres y madres, ancianas, ancianos, ya con 80 años y todavía están cargando la responsabilidad de sus hijos porque fueron hijos irresponsables o somos hijos irresponsables cuando nosotros debiéramos de estar cambiando la forma de acción, el campo que exige el quinto mandamiento. Queridos hermanos, quiero decir la parte más importante en esta noche. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros como padres y para nosotros como hijos? Porque nosotros somos hijos y somos padres. Los que no se han casado pues no son padres, pero un día lo serán a futuro. Pero ¿qué nos dice el Señor y cuál es la obra que Dios desea que se haga en esta última fase de la historia de este mundo? La obra más importante, que de aquí depende todo. Si los hogares logran hacer una reforma, el mundo sería diferente. No habrían jóvenes involucrados allí en algunos grupos ilícitos, ni los padres sufriendo dolores de cabeza, porque todo habría comenzado aquí. Vean lo que dice Malaquías capítulo 4, el verso 5, porque aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día terrible de Jehová. Dios envía a su iglesia, envía a su pueblo, como Juan vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga su pueblo? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. El plan de Dios, mi querido hermano y amigo, esto requiere mucha sumisión a Dios. Que los padres se vuelvan a los hijos. Padres que han estado con sus hijos como enemistados deben de venir y pedir perdón a sus hijos. Dijo una anciana. Sus hijos le preguntaron. Ella preguntó a sus hijos, ¿qué clase de madre he sido yo para ustedes? Ellos dijeron, mala. Porque cuando estábamos pequeños, usted, mamá, denos un realito para comprar. Mamá decía, no me pidan dinero. Mejor vayan a comprarme los cigarrillos. ¿Se imagina usted? Esta anciana dice, yo fui mala. Yo no fui una buena madre para ellos. Pero cuando un padre falló a sus hijos, nada cuesta decir, hijos, yo fallé.
Interesante aquí para nosotros, mis queridos hermanos. Vale la pena considerar esto. Vale la pena que nosotros tomemos en cuenta lo que aquí tiene como referencia esta lectura, donde los padres vuelven a los hijos vuelven a los padres, hijos que no le hablan a sus padres, deben de ir y pedir perdón. Quizás no fue el mejor padre, pero cuando Jesús llega al corazón, hermanos, no hay barrera, no hay forma. ¿Cómo se pueda detener esto? Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restauradores de calzadas para habitar. Estas palabras de la inspiración de la Biblia en Isaías 58 señalan a los creyentes. ¿En qué sentido? En la verdad presente, en la obra que debe de hacerse, en la educación de los niños y de los jóvenes. Queridos hermanos, hay una gran necesidad. Debe de proclamarse al mundo la educación en cada hogar, la formación de honra a tu padre y a tu madre. Qué bonito sería. No hay mejor manera que la mente se lleve a Dios, que la mente de los niños respeten a Dios, y entonces respetarán a los padres y respetarán a toda la sociedad. Dios, queridos hermanos, está interesado en su hijo y en su hija y en cada padre, en cada madre. Tomar este papel de ser responsables no es cosa fácil. Para que un papá diga a su hijo, lo abrace, yo te quiero. Para que un hijo diga a su papá, yo te quiero. A veces hay frases que se fingen y no son ciertas, son como hipócritas, son un dolor para el hijo. Cuando el papá dice yo te quiero y por allá está haciendo algo indebido, para el hijo eso es un asunto de mucho quebranto, eso es desilusión, eso baja la moral y no le permite al padre decir, hijos, yo no soy lo que soy. Hermanos, yo les pido en el amor de Dios, hagamos este trabajo cada uno en nuestros hogares, pero hagámoslo de verdad. Decirlo aquí no es fácil, pero hacerlo es más difícil. ¿Qué hacía Job con sus hijos? Después de que ellos tenían sus reuniones familiares, según el libro de Job, capítulo 1, el verso 5, acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Usted y yo tenemos que reunirnos ahí. Quizás nuestros hijos han fallado. Tenemos que reunirlos. ¿Cuántas veces usted reúne a sus hijos alrededor de su mesa y come con ellos? Tiene una reunión privada y dice, hijos, quiero hablar con ustedes. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué hemos fallado? Dios tiene un propósito. Dice Salmo 144 que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud y las esquinas y las hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Dios quiere familias como un jardín, bonitas y bellas, que adornen el hogar y que estos hogares sean un Betel para la sociedad. Reunamos a nuestros hijos, hablemos con ellos, hablemos con nuestros padres, hablemos con nuestros hijos, digámosle, aquí estamos. Estamos dispuestos a hacer una reconciliación. Hagámosla de verdad, con amor, en las manos de un Salvador, que es Jesús de Nazaret. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Que Dios nos sustente con su gracia y que fortalezca el vínculo de cada familia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios que está en los cielos, gracias en esta noche por darnos la oportunidad de haber tenido este estudio. No es lo mejor que hemos hecho. Como padres hemos fallado y como hijos hemos fallado. Pero queremos reconciliarnos con el poder de su gracia para que éste nos dé el poder de poderlo hacer con nuestras familias. Hacer un reencuentro en nuestra familia. El tiempo perdido que descuidamos y que hoy sufrimos algunas consecuencias de la desobediencia. Señor, perdónanos. Ayúdanos. Ese es un ruego y súplica
que le hacemos no porque lo merecemos, sino porque somos pecadores. Usted es nuestro Padre y merece toda la honra, el honor y la gloria. Y así, de esta forma, podemos recibir su gracia, podemos recibir el impartimiento de su poder para capacitarnos y hacer una obra de restauración en los últimos días, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nuestro deseo, Dios Padre de los cielos. Amén.